SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienzan los paños calientes, medidas de alivio para la factura de la guerra. Como saben, la Comisión Europea está preparando una segunda comunicación sobre la energía que vamos a esperar que se emita cuanto antes. Es el presidente del Gobierno ante el Congreso hoy. Lleva insistiendo desde hace meses, incluso antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Algunas de esas propuestas son las siguientes. Primero, medidas para reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios del gas y de la electricidad, lo cual evitaría que la subida extraordinaria del precio mayorista del gas marcara el precio de toda la electricidad. Hoy, el presidente del Gobierno mira a Bruselas, pide a la Comisión Europea que rompa nuestro sistema marginalista, un sistema por el que el último elemento, el más caro de todos, marca precio para todo lo demás. Es lo que muchas veces les hemos dicho aquí, es ese sistema de las 5 Jotas, en el que el último gramo de jamón que entra marca el precio para el kilo entero que compramos. Esto pretende el gobierno español, ha de cambiarse. Y además el Ejecutivo plantea un plan energético con 3 grandes líneas. Una línea fiscal. Se extiende hasta el 30 de junio el tipo del IVA reducido para la luz al 10%, así que hasta el 30 de junio vamos a seguir pagando ese IVA al 10%. Y además se mantiene la suspensión del impuesto al valor de la producción de electricidad y se mantiene el impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. Esa es la primera línea del plan del Gobierno, la línea fiscal. Hay una segunda línea, la línea social. El Ejecutivo prorroga hasta el 30 de junio el descuento del bono social en el 60% para los colectivos vulnerables, en el 80% para los colectivos muy severos. Este es el plan del Ejecutivo que hoy Pedro Sánchez planteaba así. En lo que se refiere al ámbito del empleo, en previsión de que se produzcan situaciones temporales de desabastecimiento, de aumento de costes o de reducciones de las demandas en sectores concretos, el Gobierno va a acelerar la aprobación y la puesta en marcha del mecanismo Red de flexibilidad y estabilización del empleo. Como saben, este instrumento, incluido en la reforma laboral recientemente aprobada y acordada con los agentes sociales, permitirá a las empresas sometidas a crisis temporales o estructurales adoptar medidas de reducción de jornada, suspensión temporal de contratos de trabajo, vinculados siempre a programas de recualificación y transición profesional. Y hay además una línea industrial. Se va a proteger a la llamada industria electrointensiva, básicamente a los grandes consumidores de luz, reduciéndoles hasta un 80% los peajes que se pagan. Esto es lo que hoy el Ejecutivo plantea aquí, líneas, medidas para aliviar, abaratar la factura de la luz. Y en Bruselas, Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que se abre es la posibilidad a 1, menguar los beneficios de las eléctricas, 2, terminar con el sistema marginalista. Sí, se han difundido borradores iniciales del segundo paquete de medidas que está preparando la Comisión Europea para hacer frente a toda esta situación de los mercados energéticos. Y en estos borradores se incluye una sexta medida que, como dices, introduce la posibilidad de que los Estados apliquen medidas fiscales para recaudar una parte de los beneficios de las centrales energéticas que no producen con gas, pero se están beneficiando de la subida de la luz por los altos precios del gas. Con un matiz: esas medidas han de aplicarse cuidadosamente, dice el texto de la Comisión Europea, para evitar distorsiones innecesarias del mercado. Esto no significaría abolir totalmente el sistema marginalista del mercado eléctrico, como dices, que toda la luz se pague al precio de la más cara, pero sí daría respaldo a mecanismos como el que ya está en vigor en España para que las centrales que no emiten gas, que no producen con gas natural, devuelvan una parte de sus ingresos adicionales por esa subida del gas. Para que ustedes lo entiendan, plan doméstico, pagaremos de momento los mismos menos impuestos que hemos estado pagando hasta ahora por el COVID, esos se extienden también por la guerra. Plan doméstico que tiene esa línea fiscal, plan doméstico que tiene una línea social, prórroga de los descuentos del bono social y al mismo tiempo y de manera paralela, plan internacional, plan de la Comisión Europea para reclamar beneficios a las eléctricas o incluso para romper el sistema de fijación de precios que tenemos hasta ahora. Puede ser un cambio muy significativo.
con un objetivo muy claro, y es frenar los precios, porque a día de hoy la inflación está en el 7,4% en el caso de España. Es el máximo desde 1989. El petróleo ha subido un 30% esta semana. El Ejecutivo, hoy lo hacía Nadia Calviño, hacía cálculos diciendo cada subida de... Se ha compartido la estimación de que cada subida de un 10% del precio de la energía tendrá un impacto previsto de 0,2 puntos porcentuales sobre el nivel general de precios. Así que si tenemos un 7,4% y ha subido un 30% el precio del petróleo, la inflación se nos puede ir fácilmente al 8% solamente este mes. Este es el problema que tenemos. Hay un problema de precios, hay un problema de inflación y puede haber un problema de crecimiento. Con estos precios podemos frenar la recuperación económica. Hoy el comisario Gentiloni decía: This combination of factors will likely weigh significantly on the expected economic expansion. Que esto previsiblemente pesará sobre la expansión económica, but without derailing it. pero no la harán descarrilar. At this stage of what we can estimate now. Así que ahora mismo lo que hay sobre la mesa son medidas de alivio para intentar menguar la factura de la guerra. Plan energético con línea fiscal y línea social aquí en casa, plan energético en la Comisión Europea. Esta es ahora mismo la batería de hechos que tenemos. Saben ustedes que normalmente se los detallamos, pero hoy los hechos llegan hasta aquí. Y aquí empiezan las preguntas. Así que hoy lo que hacemos es, hoy preguntamos. Vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué impacto, qué alivio puede tener esto, esa línea fiscal de suspender el IVA o el aumento de IVA que estaba previsto, suspender también los impuestos especiales como están hasta ahora y el bono social? ¿Han estimado ustedes qué alivio puede significar esto? Yo creo que va a ser un alivio equivalente al que hemos estado viviendo estos meses, y es verdad que nos manejamos con algunas incertidumbres importantes. La principal de ellas es cuánto puede durar y si se pueden producir todavía incrementos significativos en el precio del gas en los mercados internacionales y cómo puede impactar eso en la configuración del precio de la electricidad si no tomamos medidas regulatorias adicionales. Uh-huh. Son, yo creo, las dos cosas más importantes. Por eso es por lo que creemos que es capital seguir haciendo un esfuerzo grande a nivel europeo para buscar hasta dónde puede llegar ese segundo paquete de medidas en las que está trabajando ya la Comisión Europea, y es también capital trabajar en el ámbito doméstico para, por un lado, reducir en la medida de lo posible la demanda al sistema eléctrico, porque existan otras soluciones, porque impulsemos ahorro y eficiencia, y en esto, más allá de las medidas en las que se trabaje desde las administraciones, es verdad que ocurre algo parecido a lo que ocurre cuando nos encontramos con episodios de sequía, que cada uno de nosotros como consumidores también puede aportar en parte con un esfuerzo extra o con soluciones de autoconsumo. Y la siguiente cuestión relevante es qué margen tenemos todavía en el ámbito regulatorio para poder disfrutar de energías renovables a precios razonables o a trabajar en ese funcionamiento de mercado, liderando lo que pueda ser la energía renovable, que tiene costes más baratos. Hoy el presidente del Gobierno decía que confía en que nuestro sistema marginalista esté en el que el elemento más caro fija el precio para todos los demás, es decir, que si el gas se nos dispara, como se nos está disparando, la electricidad entera se nos dispara. Hoy el presidente del Gobierno decía, quizás esto puede cambiar ahora. ¿Esto puede cambiar ahora? Yo creo que es bastante claro que para que se produzca una alteración del funcionamiento que conocemos es imprescindible que haya una habilitación por parte de la Comisión Europea. Si no, es muy difícil porque el modo en el que se forman los precios está regulado en todo el paquete de directivas y reglamentos relativos al mercado interior de la electricidad, y no nos lo podemos saltar como Estado. Y es sin duda el punto más sensible, más complicado en el ámbito europeo. ¿Y usted cree que la Comisión Europea puede cambiarlo ahora? ¿Que esa opinión puede virar en Bruselas? Bueno, es uno de los elementos que seguro que está planteándose, y está por ver un poco cuál es el resultado final. Es obvio que los reguladores
del mercado eléctrico en el ámbito de la Comisión les preocupa mucho alterar unas reglas del juego que han sido enormemente eficaces a la hora de asignar una señal de precio que ha permitido priorizar las energías más baratas de una manera relativamente sencilla, y al mismo tiempo es verdad que son conscientes tanto en la Comisión Europea como en la inmensa mayoría de los Estados miembros, gobiernos y usuarios, consumidores, que lo que estamos viviendo es una verdadera locura, que no tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, se puede alterar, se puede modular, se puede corregir, se pueden introducir correcciones ex post, se puede introducir un límite, como hemos tenido hasta que el reglamento de la Unión Europea nos prohibió que hubiera límites máximos de oferta de precio al mercado. Pues esto es un poco algunas de las hipótesis que seguro que están barajando a nivel técnico. Vicepresidenta, ¿cuánto margen tienen ustedes para aguantar? Lo que decimos siempre es que con la bajada del IVA es verdad que se baja el precio. También es verdad que se bajan los ingresos y, por tanto, se baja la capacidad del Estado para actuar, para pagar la factura de la sanidad, la factura de la educación. ¿Qué margen tiene el Estado para aguantar esto, para seguir recaudando menos? Yo diría que aquí hay dos cosas importantes. El IVA baja, pero es verdad que el Estado, el Gobierno tiene margen para hacer esto. Evidentemente, si no lo haría. Y además siente que tiene que hacerlo. O sea, las dos cosas computan, ¿no? Por una parte tenemos margen, el precio sube, por tanto, en términos relativos, lo que se recauda pues se ve alterado también, aunque el porcentaje que se aplique del IVA sea inferior. Pero lo cierto es que en todo caso hay que hacerlo. Las familias no pueden soportar este precio de la electricidad que estamos en estos momentos viviendo, sobre todo cuando tiene una tarifa indexada al funcionamiento del mercado. La segunda consideración, que también es relevante, es algo que desde hace mucho tiempo venimos diciendo. Las soluciones que nos ha propuesto la Comisión hasta ahora es que sean los presupuestos generales, es decir, nuestros ingresos fiscales vía tasas y vía impuestos, los que cubran esta diferencia. Y nosotros nos planteamos si es la manera más eficaz y más justa de repartir este sobrecoste. Creemos que de algún modo en el debate de cómo se reparte de forma razonable, de forma equitativa este incremento, algo debe poder ser aportado por las empresas en términos de reducción de beneficios. Las eléctricas están ganando demasiado en este momento bélico. ¿Deberían menguar sus beneficios? Bueno, yo creo que los beneficios que han reportado muestran que efectivamente están incrementando las cifras de beneficio, y esto pues yo creo que en un momento complicado en el que todos estamos viviendo con preocupación la situación que tenemos, pues plantea muchas preguntas, ¿no?, sobre cómo de eficaz desde el punto de vista de equidad social es el marco regulatorio del que disponemos. Por eso intervenir es importante, pero hacerlo bien, correctamente y sin generar ningún tipo de tensión en el mercado también lo es, porque necesitamos que las empresas apuesten por la transformación de nuestro sistema energético y ofrezcan precios estables en un sistema que debe ser seguro. Tenemos que asegurar que muchas veces no somos conscientes de lo sofisticado, que lo complejo que es contar con un bien básico en nuestras casas, un servicio fundamental como es electricidad estable y de calidad, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio es en el que nos tenemos que mover con la máxima responsabilidad y el máximo respeto, en primer lugar para los ciudadanos, obviamente, pero también escuchando a las empresas. Pues vicepresidenta, tercera ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hoy el Ejecutivo ha propuesto además un pacto de rentas, es decir, que los trabajadores ganen menos y los empresarios ganen menos para... Me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas. Y todo ello con el objetivo de evitar caer en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y ponga en riesgo la recuperación económica. Para frenar la espiral, subida de precios igual a subida de salarios, igual a subida de precios, igual a subida de salarios. Básicamente, esto es lo que se intenta evitar. Hoy el nuevo pacto de rentas por la guerra suena sospechosamente idéntico al viejo pacto de rentas por la inflación. De hecho, es exactamente el mismo plan que Calviño propuso el pasado 20 de diciembre
El gobierno lo presentó por la inflación, no por la guerra. Parece que se está cambiando la excusa y no la cuestión de fondo. Insisto, Calviño lo presentó el pasado día 20 de diciembre y el Banco de España lo volvió a presentar el pasado mes de enero, muy antes de la guerra. Pues desde el Banco de España hemos defendido una especie de pacto de rentas entre los agentes sociales que evite una espiral de incrementos de salarios, precios, que acabe. Puede ser o no pertinente, puede ser o no necesario, pero no es conveniente el disfrazar unas cosas de otras. Si es necesario un pacto de rentas para frenar la inflación, lo es por la inflación, no lo es por la guerra. En cualquier caso, hoy esto es lo que tenemos en el día en que la Comisión Europea, tal y como les adelantábamos aquí ayer, ha hecho pública la lista de bancos que somete a sanción. Llaman la atención los que están. Está VTB, el segundo banco mayor de Rusia. Está Rosilla Bank, está la banca Otcrie, están prácticamente todos los bancos menos los dos grandes bancos que ingresan dinero de la energía. Eversbank, el primer banco ruso, no está incluido en las sanciones. Gazprom Bank, el banco de la petrolera Gazprom, tampoco está incluido. Así que ahora mismo tenemos unas sanciones muy sui generis en una red de bloqueos que tiene enormes agujeros en esa malla y que está dejando ese impacto allí más. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Más impacto aquí, porque aquí las empresas se empiezan a doler de la falta de posibilidad de cobros y de problemas en la exportación, ¿no? Sí, si te parece, empezamos primero por el encarecimiento de la energía del que hablábamos antes, que sacude a empresas de todos los sectores, especialmente también a los del sector industrial, y más todavía a las que mantienen relaciones con Rusia. Por eso, estas compañías van a reclamar al gobierno que les tenga en cuenta en el plan anunciado hoy por Pedro Sánchez. Bueno, ha hablado de algunos sectores, ha hablado de agricultura, ha hablado de turismo, pero le pediremos al presidente del gobierno y en este caso al Ministerio de Industria que no olviden la industria y que no podemos dejar que empresas que tienen un alto riesgo por el cierre del comercio con Rusia las dejemos caer y, por tanto, que haya algún tipo de compensación o consideración hacia estas empresas. Es Joan Tristany, director general de AMEC, una asociación que cuenta con 145 empresas industriales con una importante relación comercial con Rusia. 17 de ellas tienen filiales en el país y que se dedican sobre todo a la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria, la construcción y el embalaje. Según explica, el energético es el impacto a corto plazo porque el principal problema en este momento es otro. Tenemos un impacto inmediato sobre las operaciones y esto hace referencia a empresas que tienen equipos fabricados pendientes de entregar a Rusia y segundo, empresas que tienen un comercio regular con Rusia y tienen pagos pendientes de recibir de Rusia. Según Tristany, estas empresas están intentando adelantarse al escenario que vendrá cuando se concreten las sanciones porque, dice, estas sanciones van a ser duras y rigurosas y van a suponer el cierre total de la actividad comercial con Rusia. Y además hay impacto en los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Con una paradoja comprensible, pero absolutamente indescifrable. No tenemos un problema de suministro de crudo. Rusia sigue exportando petróleo, pero sí tenemos un problema de abastecimiento de crudo, porque nadie quiere comprarle petróleo a Rusia. El 70% del crudo ruso ahora mismo no encuentra comprador. Está en el mercado, pero nadie quiere comprarlo, por miedo a ser sancionado por comerciar con Rusia o por miedo a que se le relacione con Rusia. Así que lo que tenemos ahora mismo es crudo suficiente, pero nadie dispuesto a comprarlo y, por tanto, precios disparados que hoy, Sira Valdés, en el mercado del crudo nos han llevado prácticamente a la estratosfera, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, en el caso del Brent ha subido más de un 8% hasta rozar los $113 el barril. En el del Texas vuelve a niveles de 2011, alcanzando los $110 por barril. Y con todo esto, el gas natural se ha disparado y con todo esto hay una pregunta y es si el petróleo ruso está como si no estuviera. Si tenemos un problema de abastecimiento, aunque no exista problema de abastecimiento. Javier Niederleitner, profesor del Máster de Bolsa y Mercados Financieros de IEB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo no se vende ese crudo? ¿Hay un estigma? ¿Tenemos un problema más allá de que no haya un problema real de abastecimiento?
Sí, la verdad es que es un poco curioso, ¿no? Como teóricamente ese petróleo ruso efectivamente no encuentra mercado precisamente por eso las sanciones, pero sin embargo el precio sigue subiendo, ¿no? Quizás porque ese petróleo esté fuera del mercado y claro, hay que comprarlo en otros países como pueden ser pues Arabia Saudita o Nigeria o México, que son países productores de petróleo, ¿no? La verdad es que la situación está siendo bastante compleja, es complicado entenderlo, desde luego. Hoy ha hablado la Reserva Federal diciendo que pese a la inflación que tenemos y pese a la inestabilidad que tenemos, la subida de tipos se va a producir tal y como estaba prevista, decía Jerome Powell. Antes de la invasión de Ucrania teníamos la previsión de aumentar en marzo nuestros tipos de interés, en la primera de la que iba a ser una serie de aumentos de tipos durante este año. La pregunta ahora es cómo la invasión de Ucrania y la respuesta de las naciones de todo el mundo, incluyendo las sanciones, pueden cambiar esa previsión. Y aunque es demasiado pronto para decirlo con certeza, por ahora diría que seguiremos adelante con ese plan. Y, paradójicamente también, la bolsa rebota hacia arriba. El Dow Jones está ganando un 1,9% ahora mismo, casi un 2% el Standard & Poor's, un 1,6% el Nasdaq, y el movimiento en los mercados americanos abiertos es como si no hubiera pasado nada. Al contrario, es como si fueran positivas estas noticias. Aquí en casa, ¿qué ha pasado, Sira? Pues un movimiento muy similar, aunque los principales parques europeos comenzaron la sesión con mínimas pérdidas, finalmente han cerrado también con rebotes, que en casos como el del CAC francés superan el 1,5%. Rebotes insuficientes en cualquier caso para paliar las caídas registradas ayer. Aquí el IBEX suma hoy un 1,6% hasta los 8.321 puntos. Profesor, con Jerome Powell anunciando lo que está anunciando, ¿está la Reserva Federal equivocando la decisión? ¿No sería momento de aguantar, esperar y ver cómo se mueve todo esto? Sin duda es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? Pero yo creo que el mensaje de Powell ha sido un poco de una firmeza contenida, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo estoy convencido que Jerome Powell lo que va a hacer es subir los tipos, pero muchísimo más despacio de lo que él tenía pensado en un principio. Simplemente para dar una idea de que está ahí, pero no va a alterar el curso de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos ahora, yo por lo menos pienso, y así lo he hablado con algunos economistas, que la Reserva Federal pues puede subir 0,25, acaso 0,5 en el primer semestre, ¿no? Eso no hace daño al mercado, ¿no? Pero sí que da una idea de que está ahí, ¿eh? Un poco decir, sigo ahí, no, que la gente no piense que ahora porque haya esto voy a cambiar mi discurso, ¿no? Lo que sí que va a hacer es clarísimamente endulzar ese discurso y subir los tipos, pero digo, muchísimo menos de lo que tenía pensado al principio. Pues Javier Niederleitner, profesor del Máster de Bolsa y Mercados en el IEB, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y muy buenas noches. Ha sido un placer, un saludo y buenas noches. Hoy, el día en que leemos ese alivio que intenta aplicarse a la factura de la guerra. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.